Hola, soy Alberto y estoy de nuevo con ustedes en este canal hablando sobre la clave, la búsqueda de la clave a través de los libros. Muy complacido con sus comentarios, con sus visitas, con sus likes. Lamento no haber podido estar con ustedes la semana pasada. Tuve un contratiempo de salud. Afortunadamente todo salió muy bien atendido. Importante estar saludables. Cuidemos de la salud, cuídenla ustedes. Yo me la debo cuidar. Es un gran don, el gran don de la vida, efectivamente. Quiero resaltar entre los comentarios el de María Angélica Estrada Díaz, 1864, en que nos dice que es importante haber tenido esa secuencia que ya cumplimos de unos 5 libros alrededor de la democracia. La democracia nos permite a nosotros esa consideración de la democracia, entender un poco lo que está sucediendo en nuestro país. Hay un peligro de perder la democracia siempre. Hay que cuidarla. De manera que, efectivamente, destaco ese comentario. Para hoy tenemos un libro que me ha acompañado durante un tiempo y que inicialmente me llamó mucho la atención. Es el libro Economía de Partha Dasgupta, un profesor, investigador bien connotado, supremamente galardonado de Cambridge, y ya verán ustedes lo que vamos a ver alrededor de ese libro. Este es el libro entonces de Economía de Partha Dasgupta. Ven ustedes la imagen de él a mano derecha. Es un profesor emérito de Cambridge, graduado también en Cambridge, profesor en otras universidades, muy reconocido, una persona galardonada, es Sir de United Kingdom. Cuando a él le pidieron que escribiera una introducción a la economía, él hizo una serie de consideraciones que ya verán ustedes un poquitico más adelante. Mientras tanto, les quiero decir qué me llamó la atención del libro de Partha, que él trabaja en una forma muy humana la economía. Yo cuando estudié en Indiana University, mis textos de micro y de macroeconomía, un poco áridos, un poco matemáticos, echaba de menos ese toque un poco más humano y también echaba de menos que la economía tuviera una proyección más de fondo. Pues bien, esa respuesta nos la va a dar Partha Dasgupta con este libro. Está publicado inicialmente y lo leí inicialmente en inglés. Esta es la versión más moderna. Está en una editorial, Alianza Editorial, y ustedes pueden encontrarla disponible en varias bibliotecas. Miren ustedes, aquí está el comentario de Partha en términos exactos. No me sentía cómodo con los temas que ofrecen los libros de texto de economía. La vida rural, es decir, la de unos 2.500 millones de personas, ni siquiera se mencionaba. La naturaleza no suele figurar como protagonista activa en los libros de texto. Y dice él, por eso se me ocurrió que debía ofrecer un relato sobre la forma como los economistas razonamos para comprender el mundo que nos rodea. La clave, la búsqueda de la clave es precisamente la comprensión del mundo. Y dice él, me di cuenta de que solo podría hacerlo si mi discurso giraba alrededor de las vidas de Becky y de Desta. Y hoy vamos a hablar de Becky y de Desta. Además, él se dio cuenta de que la economía influía en su ética, o sea, en su manera de comportarse en términos personales. Y ustedes saben, la ética tiene una relación también con la política.
Entonces la economía, en el caso de Dasgupta, influyó no solamente en su aproximación personal a los problemas, sino en su enfoque político. Los mundos de Becky y de Desta. Hablemos un poquito de ese enfoque. Becky y Desta son dos niñas que viven en mundos opuestos y en el fondo pues no está haciendo Dasgupta una biografía de ellas, sino tomándolas como unos ideales o modelos de formas de vida. Becky y Desta son arquetipos y como está estudiando el mundo de ellas desde el punto de vista económico, también está tomando en cuenta otras ramas del conocimiento. Dice la antropología, la demografía, la ecología, la geografía, la ciencia política y la sociología, con lo cual el análisis se hace mucho más rico. ¿Quién es Becky? Becky es una niña de 10 años, vive con sus padres, vive con su hermano mayor, Sam. El padre de ella trabaja en un bufete de abogados, en seguros. Su madre trabajó también anteriormente en una editorial y ya con la familia se dedicó al cuidado de su familia y posteriormente, ya mayor en los niños, está en la consejería educacional de su sitio. La familia vive en una casa de 2 plantas, ven ustedes la fotografía, con 4 dormitorios, 2 baños arriba, un baño de emergencia abajo, un gran salón, una cocina moderna, una sala de estar, un sótano. Los sótanos en Estados Unidos son supremamente agradables. Y en la parte de atrás hay un patio. La propiedad está hipotecada. Solamente con la hipoteca pudieron comprar la propiedad. Ahora, el padre de Becky tiene acciones y bonos y una cuenta de ahorros en una sucursal del banco de su sitio, ¿sí? Hace también cotizaciones para su pensión, etc. Tiene un plan de ahorro para los estudios universitarios de Becky y Sam, de manera que están asegurados en sus estudios. 2 automóviles para su servicio, para el de su señora. Los niños asisten al campo de verano y después se van todos juntos de vacaciones. Becky, que tiene una mentalidad ecologista, va a su escuela, a su colegio, en bicicleta. Quiere ser médica. Este es Becky. Ahora miremos a Desta. Desta también tiene 10 años, vive con sus padres, tiene 5 hermanos, vive en un pueblito en una zona subtropical de Etiopía. El padre de Desta es cultivador, cultiva maíz y cultiva un producto típico de la región que es el tef, que le da unos ingresos. Sin embargo, el maíz prácticamente lo utilizan para el consumo personal en la familia. El hermano mayor le ayuda al papá a cuidar el ganado, tienen una vaca, tienen otros animales. La madre de Desta cultiva un pequeño huerto, también hace una bebida especial, muy típica de la región, se encarga de la casa, de la cocina, de todo lo demás, trabaja 12 horas, o más de 12 horas, 14 horas, dice Dasgupta. Desta tiene, como les digo, un hermano mayor que va al colegio, pero los otros hermanos y hermanas no van al colegio. Sus papás no saben leer y no saben escribir, pero trabajan los números. La familia vive en una, tenemos que llamar así, una choza de adobe, ahí está a la vista, con techo de paja, 2 habitaciones, tiene cierta comodidad, no tiene electricidad, no tiene agua corriente, las fuentes, los prados, los bosques son todo propiedad comunal, de manera que cada día la mamá de Desta y las niñas van a buscar agua a la fuente comunal, recogen leña para el hogar, hierbas y bayas.
no hay ninguna institución financiera cercana. Con los funerales son caros. El papá de Desta hace un abono en un seguro comunitario precisamente para eso. Cuando compró la vaca, gastó todos los ahorros que tenía en dinero y tuvo que pedir prestado también a sus parientes. Es algo que ocurre con frecuencia en esa comunidad de Desta. Se ayudan entre ellos. Es parte de la cultura de ellos. Dice que su bien más preciado son sus hijos, entre otras porque van a cuidar, dice, de su mamá y de su papá cuando ya estén ancianos. Más o menos el ingreso monetario de la familia de Desta es de $5.500, comparado, como dijimos, con los $145.000 de ingreso de la familia de Becky. Solo después de las cosechas recuperan el peso y las fuerzas. Imaginen ustedes. Las enfermedades y las hambrunas periódicas son corrientes y Desta sufre de raquitismo, lo mismo que sus hermanos. Ha perdido la mamá 2 niños a causa de la malaria y de la diarrea y ha habido varios abortos. Desta sabe que se casará en 5 años y supone que su vida va a ser similar a la de su madre. Aquí tenemos a Desta pilando el maíz para el consumo diario en su casa. Becky vive en un suburbio de una ciudad del oeste de los Estados Unidos. Desta vive en una población pequeña de Etiopía. Ya hablaremos un poco de la economía de Estados Unidos y de la situación también económica en Etiopía. Y nos damos cuenta, efectivamente, de que Becky y Desta van a tener futuros muy distintos, a pesar de que son 2 niñas muy parecidas y que sus familias también son muy parecidas. Pero antes de eso nos quiere mostrar Partha Dasgupta qué es lo que hace realmente la economía. Entonces, con el mundo de Becky y de Desta, lo que busca la economía no es solamente estudiar precios o mercados, sino condiciones que llevan a que las personas puedan vivir o una vida plena, como la puede estar viviendo en este momento Becky, o una vida de miseria, de pobreza, como la que está viviendo Desta. Entonces, la economía sirve para explorar las causas que subyacen a esas condiciones de vida. La economía intenta desvelar procesos que hacen que la vida de la gente sea como es. O sea, explicar, averiguar cómo influir en esos procesos para mejorar. O sea, dar recetas políticas. Y la economía también sirve para hacer predicciones, ¿no? Entonces, para comprender la vida de Becky y de Desta, hace falta un análisis en que nosotros miremos las perspectivas materiales que tienen sus familias, que veamos las características de sus elecciones y cómo impactan un futuro, y podamos también entender las actuales circunstancias de estas 2 familias. Seguimos hablando en este paréntesis de efectivamente cómo es la economía produce modelos, busca factores causales. Ya veremos con un poquito más de detalle cómo son esos factores causales. La economía también, además de los modelos, trabaja con historias para poder determinar acontecimientos que desarrollan o no una situación. Y también, últimamente, la economía ha apelado muchísimo a la estadística, en un enfoque estadístico que permite unos análisis mucho más profundos. Entonces, en ese mundo de Becky y de Desta, vamos a ver cómo encontramos explicaciones. Los economistas van a hablar de variables y como los modelos son explicativos, generalmente trabajan con pocas variables. Hablemos de X, Y y Z como variables. Con esas variables, una vez que se han detectado, se va
a una muestra, en este caso, de todas las naciones, que son las que se pueden estudiar, para probar si realmente son causales o no son causales esas variables, o simplemente son lo que se llaman correlaciones. Ya explicaremos. Entonces, tanto los modelos como las historias y como la econométrica se refuerzan entre sí y nos ayudan a entender mejor el mundo económico y, en este caso, a entender mejor el mundo de Becky y de Desta. Hablemos un poquito entonces de historia, de qué heredan y en qué circunstancias están. Estamos hablando del año 2007, o sea, hace unos casi 20 años, pero muchas de estas cosas permanecen. ¿Qué circunstancias rodean a Becky y qué circunstancias rodean a Desta? Pero antes también necesitamos tener una medida, y eso es lo que hacen los economistas. ¿Cómo se mide ese mundo en que viven cada una de estas niñas? Con el Producto Interno Bruto per cápita. O sea, la suma de los valores de todos los bienes finales que produce un país dividida por sus habitantes. El ingreso global en este momento, en esta fecha en que estamos estudiando a Dasgupta, es más o menos global de $8.000 al año. Ahora, la humanidad no ha tenido esos ingresos durante mucho tiempo. Si se hace un estudio en el tiempo, más o menos a comienzos de la era cristiana, los ingresos eran del orden de los $500. La mayoría de la gente era pobre. Las desigualdades empezaron a ser notorias a partir más que todo del siglo XIX, y las grandes desigualdades tienen también en renta, tienen también una historia relativamente reciente de 200 años. Miren ustedes lo siguiente. Al comienzo del siglo XIX, la renta todavía era de $755 a nivel mundial. Esa renta en Estados Unidos, en los 200 años, se ha duplicado por 30. Pero en el país de Desta, ¿qué ha pasado? En el país de Desta ha subido a $700. Un incremento pequeñísimo. En más de 1000 años no se ha incrementado sino en un pequeño porcentaje. O sea que el mundo de Desta es muy diferente del mundo de Becky. Por eso podemos llamar el mundo de Desta pobre y el mundo de Becky rico. Hay una verdadera polarización. Un grupo de países, más o menos 2.300 millones de personas, tienen ingresos del orden de los $2.000 anuales per cápita. Y un grupo de más o menos 1.000 millones de personas tienen ingresos superiores a los $30.000 anuales. O sea, hay una polarización, un verdadero contraste. Y estamos buscando claves, ¿cierto? Aquí hay un detalle un poco más completo. Me ha ayudado de inteligencia artificial y de los datos de Dasgupta para caracterizar el mundo de Becky como mundo rico y el mundo de Desta como mundo pobre. Estoy utilizando los colores también que nos ayuden a identificar con más claridad de qué estamos hablando. Lugar de nacimiento de Becky, un suburbio acomodado de una ciudad en el oeste norteamericano. Mundo de Desta, una comunidad rural empobrecida en una cercanía de una pequeña villa en Etiopía. Ingreso familiar superior a los $30.000. En el caso de Becky, $145.000. En el caso de Desta, menos de $1.000. Alimentación y nutrición completa, balanceada, con acceso a proteínas y lácteos. En el caso de Becky, deficiente, malnutrición y hambre estacional en el caso de Desta. Educación gratuita, obligatoria, de buena calidad, limitada, con barreras económicas y de acceso físico. Acceso a la salud
seguro médico, médicos calificados, hospitales modernos, el caso de Becky, clínicas básicas, el caso de esta, escaso personal médico, servicios limitados. Agua potable, electricidad, carreteras, internet para Becky, agua contaminada, sin electricidad, caminos de tierra para Desta. Becky puede estudiar, puede viajar, puede elegir su ocupación, piensa ser médica. Desta está obligada a trabajar desde niña. La vimos pilando el maíz que van a consumir ese día en su casa. Pocas opciones reales tiene ella. Condiciones de vivienda, casa con baño, cocina, calefacción para Becky, vivienda de barro sin servicios básicos para Desta. Esperanza de vida, 80 años o más para Becky, menos de 60 años para Desta. Participación femenina, miremos el caso de la mamá de Desta, restricciones sociales, tareas domésticas desde niña, tiene que trabajar 14 horas la mamá de Desta. Igualdad de derechos, apoyo a la autonomía, en el caso de Becky, la mamá en este momento está ayudando en la consejería estudiantil de la escuela de Becky. Relaciones con el Estado, muy importante. Becky, beneficiaria de servicios públicos y de protección legal. Vamos a hablar en más detalle de esto. Y Desta, poco acceso a la justicia y poco apoyo estatal. Aquí tenemos tomado de la red elaborado por el Banco Mundial en el 2022, los países ricos están resaltados en color verde, más intenso los países realmente más ricos, menos intenso los países que están en un proceso de acercamiento, los países pobres en color morado intenso y en un color un poquitico menos intenso los que están saliendo un poquillo de allí. Aquí hay unos indicadores un poco más detallados también, más o menos los que hemos visto. Resaltemos que el porcentaje de población rural en los países ricos es inferior al 20%. En los países pobres es superior al 60-70%. Y la agricultura en los países ricos es de 2-5% más o menos el impacto en el PIB, y es del 25 al 40% en los países pobres. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente en el mundo de Becky sea mucho más rica que lo que es en el mundo de Desta? Primero que todo, tienen mejores herramientas para trabajar. Y ese podría ser el factor X. Es muy distinto trabajar con una azada a trabajar con un arado o con un rotavator, por ejemplo, en la agricultura. Tienen una mayor educación. Son personas profesionales, los dos padres de Becky son profesionales, no así los padres de esta que apenas no saben leer y escribir, apenas saben hacer unos números. Ese sería el factor Y. Y eso es lo que se conoce, la educación junto con la salud, el capital humano. Y este factor, que probablemente sea el más impactante, es el factor Z, las nuevas ideas. Factor fundamental, porque las nuevas ideas se van a plasmar después, vamos a verlo, en instituciones. Ahora, si uno une dentro del modelo el factor X, el factor Y y el factor Z, de pronto no alcanza a explicar todas las diferencias en el PIB per cápita. ¿Por qué? Porque hay otro factor nuevo que se llama la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad está dada por dos factores, dice Dasgupta, por el progreso tecnológico, o sea, los avances tecnológicos. Nosotros estamos rodeados de computadores, estamos rodeados de teléfonos inteligentes, estamos rodeados de transporte mecánico, trenes, automóviles, aviones, etc. Y las instituciones. O sea, el progreso tecnológico y las instituciones van a dar la diferencia en la productividad.
¿Cómo se define una institución? Entonces vamos a hacer énfasis en la institución como lo hace Dasgupta. Una institución se define como una ley o una costumbre o un uso práctico o una organización o cualquier otro elemento establecido en la vida social o cultural de un pueblo. Eso se define como institución. Ya en los videos, los YouTubes anteriores habíamos hablado precisamente de la importancia de las instituciones inclusivas, no de las instituciones extractivas. Ahora, en el caso de Dasgupta, él va a enfatizar 4 instituciones. Las jurídicas, todo lo que tiene que ver con la ley, lo que tiene que ver con el premio y el castigo, los mercados, el funcionamiento adecuado de los mercados, las redes o comunidades y la familia nuclear y el gobierno. Vamos a ir entonces mirando cada una con un poquito más de detalle. Pero esta nota es importante, la hace Dasgupta. No hay razón para embarcarse en proyectos grandiosos a menos que las instituciones de un país dispongan de controles y contrapesos para limitar la corrupción. Si hay corrupción, las instituciones prácticamente pierden su valor y su vigencia. Hay un índice para medir la corrupción. Ese índice va de 1 a 10, 1 muy corrupto, el país, 10 libre de corrupción. Los países más ricos tienen una calificación de 7 o superior a 7, o sea, más libres de corrupción. Los países menos ricos tienen una marca inferior a 3.5, de 1 a 3.5. Y en todas las administraciones se habla de honradez. Sin embargo, la corrupción rampante en muchos países. Bueno, entonces vamos a mirar las que dijimos eran las instituciones claves que pueden explicar la productividad de los factores que ya descubrimos, X, Y y Z, y que se encuentran en realidad en todos los lugares, en todos los países. Miremos entonces las entidades jurídicas. Básicamente, el énfasis está puesto en que haya confianza. La confianza es fundamental para el proceso económico. Ahora, para que haya confianza, se necesita que las partes estén interesadas en que cada uno cumpla con su papel y no se retire del acuerdo. Digamos, si el acuerdo, en el caso de las naciones, es la Constitución, que todos cumplan la Constitución y que no se retiren las personas que no quieren cumplir la Constitución. Tenemos los casos de los grupos que, digamos, se rebelan en guerras civiles o en guerrillas contra la Constitución. Entonces, primero que todo, que haya ese interés en mantenerse en el acuerdo. Y segundo, que se crea que se va a mantener el acuerdo. Y eso produce un equilibrio. Con términos un poco más sofisticados, eso se conoce como el equilibrio de Nash, el famoso premio Nobel Mente Brillante, de la famosa película Mente Brillante. El equilibrio de Nash es eso. Nos interesa mantener los compromisos y creemos que se van a mantener los compromisos. Entonces, todas las empresas requieren de confianza. La economía requiere de confianza. Ahora, muchas veces no se va a dar, porque hay personas que no están de acuerdo, que difieren. Entonces, aun cuando podamos estar predispuestos a la reciprocidad, ninguna sociedad puede confiar en que va a haber reciprocidad. No se puede confiar exclusivamente en ella. Por tanto, se hace muy importante que haya un castigo. El castigo puede ser de varias maneras.
Cuando hay una autoridad en la sociedad, entonces tenemos el Estado de Derecho, que tiene penas para los que incumplen. Y cuando estamos en una comunidad con no ese Estado presente, tenemos lo que se llaman las normas sociales. Entonces, gracias a haber dependido del Estado de Derecho durante siglos, la gente del mundo rico es rica. Con los estados se tiene fundamentalmente la seguridad de que se van a cumplir los acuerdos, que son lo que se llaman los contratos. O sea, los contratos tienen una seguridad muy grande avalada por el Estado. La segunda institución que menciona Dasgupta son los mercados. Ahora, dijimos que la primera era la estructura legal. La estructura legal sigue siendo básica para el funcionamiento de los mercados, de manera que están entrelazadas esas dos instituciones, la estructura legal y los mercados. Aquí tenemos la figura de un supermercado en el mundo de Becky. Varios niveles, multitud de tiendas, y un supermercado, podríamos decir, en el mundo de Desta, en que están las ofertas a la vista y la multitud de vendedores. Esos son los mercados. Ahora, los mercados funcionan porque hay negociantes, son personas que están contratando, ¿sí? Con base precisamente en una confianza. En el mundo de Desta, esa confianza se da porque la comunidad se conoce, porque han nacido juntos, han crecido juntos. En el mundo de Desta se practica el trueque. Hay una serie de normas en la sociedad, normas sociales, ¿sí? Que dicen cuál es el comportamiento adecuado. Si falta cooperación, es muy fácil identificar quién no coopera, etc. ¿Sí? Ahora, aun cuando existan las instituciones adecuadas para que la gente coopere, puede ser que no se produzca esa cooperación. Puede ser que la gente no confíe y se cae la confianza y se cae el rendimiento económico. Porque lo que se ve es que donde hay confianza hay rendimiento económico, donde no hay rendimiento económico. En la comunidad de esta son las normas sociales las que mantienen precisamente el buen funcionamiento de los mercados. Ahora, en el mundo de Becky existe la ley y la ley marca los contratos. La gente no se conoce y por eso se pueden hacer mucho más transacciones a multitud de personas. En realidad se está trabajando con grandes números. El dinero, por ejemplo, que se maneja en el mundo de Becky, no el trueque, el dinero permite ese tipo de negocio con cualquier persona. Simplemente se confía en el dinero, no exactamente directamente en la persona, sino en el dinero. Las instituciones, para que funcionen, requieren de cooperación, requieren de creencias racionales. ¿Qué son las creencias racionales? Las creencias racionales, vamos a verla, dice Dasgupta, ¿será que ellas son las que producen la cultura y la cultura influya en el desarrollo económico? Porque estamos buscando por qué hay esa diferencia entre el mundo de Desta y el mundo de Becky. Y aun cuando no favorecen mucho los economistas el estudio de la cultura como explicación, sin embargo, está la famosa encuesta mundial de valores que revela lo siguiente, que la confianza, la eficacia judicial, el pago de impuestos, la calidad de la burocracia, la participación de los ciudadanos,
la tasa de supervivencia infantil, los logros educativos, la rentabilidad de las empresas van de la mano con el crecimiento del PIB per cápita. Ahora, cuando se hace esa correlación, que correlación quiere decir eso, que hay una relación positiva entre confianza y progreso económico, cuando se hace esa correlación, no necesariamente se están explicando las razones. Vayamos adelante. La tercera institución de la cual habla Dasgupta son las redes. En el caso de esta, hemos dicho, las redes son familiares, hay un núcleo familiar y hay un núcleo comunitario, se conocen desde jóvenes, desde niños, hay una gran confianza, eso les permite hacer un trabajo colaborativo, como se muestra precisamente en la figura. Esas relaciones son fuertes en el caso de esta, las relaciones entre las comunidades. Ahora, cuando hay que pasar a un mundo más allá de la comunidad, empiezan los problemas y vuelve a aparecer otra vez la necesidad de tener confianza. Los mercados son precisamente en el mundo de Becky los que permiten que la confianza se dé en el Estado y en el dinero. Ahora, los mercados no funcionan en una forma perfecta, en una forma ideal. ¿Por qué? Porque hay avivatos, hay especuladores, etcétera, que dañan los mercados. Y también porque existen los monopolios y existen los oligopolios. Ahora, en el caso de los oligopolios y en el caso de los monopolios, realmente hay una situación que puede hacer que sean necesarios esos monopolios porque hay una ventaja en lo que se llaman las economías de escala. Las economías de escala permiten, por la ley de los grandes números, precisamente hacer productos mucho más fáciles, con precios mucho más favorables para el consumidor. ¿Cuáles son las instituciones que combinadas dan los mejores resultados? Esa pregunta tengámosla presente. Veamos la última de las instituciones, la familia y el gobierno. Las comunidades y los mercados son instituciones mayores, pero las familias y las empresas son las instituciones menores con las cuales operan las comunidades y los mercados. Hablamos de las familias, pero de pronto es más conveniente hablar, dice Dasgupta, del hogar, que es aquel grupo de miembros que comen juntos, que comparten alimentos que proceden de una despensa común. En el mundo de Desta hay necesidades básicas de ocio, de alimento, de cuidados médicos que se distribuyen desigualmente. En el caso de Becky hay abundancia suficiente de todo esto, especialmente de comida. Los hogares de la aldea de esta no tienen aseguradores. Hay calamidades y cómo se defienden de las calamidades. Entre todos se apoyan, pero en el momento en que se necesita la mayor ayuda, todos están en las mismas. Entonces hay dificultad. En el mundo de Becky, precisamente porque hay Estado, hay posibilidades de acudir a la ayuda del Estado. Y porque hay mercados seguros, se puede acudir a otros mercados cuando hay dificultades en el más cercano. Los mercados y los gobiernos en conjunto son mucho mejores que las comunidades. En el caso de Becky hay mercados y gobiernos, en el caso de esta hay comunidades. Este es el motivo por el cual el mundo de Becky, dice Dasgupta, es ahora más rico. Los padres de Becky invierten sumas considerables en la educación de los hijos, pero no esperan que estos les devuelvan el dinero. Los recursos de los padres pasan a los hijos.
Los padres de esta aspiran a que los hijos al final le devuelvan lo que han recibido de sus padres. Hablemos un poco de las empresas. Hablamos de las comunidades y de las familias, ahora hablemos de las empresas. Instituciones cuyo único objetivo es producir bienes y servicios para el mercado. Las empresas permiten el funcionamiento de los mercados. Las empresas, cuando son grandes corporaciones, tienen acciones que permiten inversión. Las inversiones le dan dividendos. Los dividendos son parte de la riqueza que entra al mundo de Becky. El éxito del mundo económico de Becky está dado precisamente por las empresas y por todo lo que éstas aportan. Si los gobiernos de los países pobres hubieran hecho con diligencia lo que se supone que deberían hacer, no hubieran tenido tiempo ni recursos para manejar mal las economías, interfiriendo en el comercio, subvencionando industrias favorecidas, comprando productos agrícolas a precios administrados e instalando industrias públicas que se convierten finalmente en elefantes blancos. Por eso la democracia viene a ser tan importante y por eso la resaltamos en el estudio que nosotros hicimos de Robinson y Acemoglu para poder lograr un desarrollo económico. La democracia va unida, está relacionada con el progreso económico. Hay una tendencia en los países como el de esta para el comportamiento autocrático de los gobiernos, porque el autoritarismo aparentemente va a dar una garantía, digamos, de firmeza. Ahora, esos gobiernos autoritarios generalmente han violado sistemáticamente el respeto al Estado de Derecho. Han usado muchos de ellos el terror como medio para mantenerse en el poder. Pensemos en nuestros vecinos que usan el terror para poderse mantener en el poder. En los climas un poco más benignos, el saqueo del gobierno. Pensemos en nuestro país. La democracia se ha visto que permite elecciones regulares y justas, transparencia en el gobierno, pluralismo político con los partidos, libertad de prensa, libertad de asociación, libertad para protestar por el deterioro del medio ambiente, etc. Todo ese tipo de libertad son las que precisamente favorecen la democracia y estamos diciendo hay una correlación entre democracia y riqueza económica de los países. Y aquí viene una pregunta muy práctica y muy concreta que se hace Dasgupta y que precisamente ha motivado que estudie la economía desde esa perspectiva de las dos figuras icónicas de Becky y Desta. ¿Qué tipo de instituciones sociales y qué tipo de políticas públicas reúnen más posibilidades para que la gente prospere? Y aquí estamos hablando de bienestar. Bienestar en el cual la persona puede ejercer su independencia, su elección, su autodeterminación. El gobierno es actualmente protagonista en todas las economías. En el caso del mundo de esta es del 18% su participación en el PIB. En el caso de Becky del 28% y en el caso de Europa la participación del gobierno llega a ser hasta el 37%. La mayoría de los gastos del gobierno se financian mediante los impuestos. Ahora, ¿cuál es la tarea del gobierno básicamente? Desde el punto de vista de Dasgupta, corregir las fallas del mercado. Corregir las fallas del mercado. Esa es su función fundamental. Y una queja fundamental y una queja habitual contra los mercados es que abrigan grandes desigualdades.
En el mundo de Becky, esa brecha entre ricos y pobres ha aumentado muchísimo en las últimas décadas. Antes hagamos una observación importante. Dice Dasgupta, el término pobre, cuando se aplica a los países, quizás ya no resulte muy útil. Quizás debería clasificarse a los países con el término progresistas o no progresistas. Progresistas cuando esas instituciones políticas y las actitudes cívicas que tiene la gente sirven para mejorar su suerte. Ahora, todas las sociedades dependen de una mezcla de mercados y de comunidades. Los mercados a menudo no existen en el mundo de esta y son las comunidades las que mantienen viva a la gente. Ahora, no hay forma de hacer que los gobiernos sean ideales, porque los gobiernos están dirigidos por personas y donde hay personas hay defectos, hay fallas y hay corrupción. La causa, dice, de esas grandes diferencias, de esas vidas malgastadas, es que no hemos aprendido a vivir realmente unos con otros. La experiencia de Becky y de Desta sirve para mostrar que dos personas fundamentalmente iguales pueden volverse muy diferentes. La vida de Desta está inmersa en la pobreza, no tiene garantizado el alimento, no tiene patrimonio, está desaprovechada y atrofiada gran parte de su vida, no vive muchos años, no sabe leer ni escribir, no tiene derechos claros, no puede asegurarse contra los problemas de las cosechas o las calamidades en el hogar, no tiene el control de su propia vida y habita en lugares poco saludables. La productividad del trabajo, las ideas, el capital manufacturado y la tierra son de calidad muy baja y no despegan. Está llena de problemas la vida de esta. Becky no padece ninguna de esas privaciones. Becky lo que tiene son desafíos. Que su esfuerzo y su trabajo sean productivos. Tener mejores ideas. Que tenga un mejor capital, tanto para sus actividades como para las de los demás. Y que los recursos naturales son realmente muy altos y cada día aumentan más. El éxito en cada desafío va a aumentar los éxitos futuros. Total, hemos visto que hay una forma unificada de observar a Becky y a Desta y que la economía es un lenguaje fundamental para analizarlos. El razonamiento económico es fundamental si queremos comprender la variedad desconcertante de formas en que la gente de todas partes intenta encontrar sentidos a su vida. Lo que nos enseña la economía es que más allá de el esfuerzo personal y la suerte, el fracaso y el éxito se definen por la intersección entre lo personal y lo social. Descubrir en qué forma lo personal y lo social interactúan es difícil, pero se puede hacer. Para Desta, dice Dasgupta, el punto es que entienda ese mundo, que hay nuevas formas de hacer negocios para aumentar la riqueza. En el mundo de Becky, lo que le puede enseñar el mundo de Desta es que hay que mejorar la naturaleza y respetar la naturaleza. A Becky, a Desta, le puede ayudar apoyando a las empresas locales. Desta a Becky le puede ayudar ayudándole a respetar la naturaleza. El libro de Dasgupta nos ayuda a nosotros a entender la importancia de las instituciones. Esa ha quedado muy clara, esa importancia, cuando hemos analizado en los anteriores YouTubes algunos de los libros, por ejemplo, el de Robinson y Acemoglu sobre por qué fracasan los países. El libro de Dasgupta es un libro práctico en el sentido de que él dice qué le puede aportar
el mundo de Becky al mundo de Desta, el mundo de los ricos al mundo de los pobres. Precisamente la posibilidad, la facilidad, la instrucción para la creación de empresas. Son las empresas las que han logrado que se haya diferenciado el mundo desde los comienzos, en el mundo occidental que conocemos mejor, desde los comienzos a partir del siglo XIX, cuando empieza realmente a diferenciarse un mundo rico de un mundo pobre. Ese aporte del mundo de los ricos a los pobres es importante. La creación de empresas, la formación de empresas, el cuidado de las empresas. Otro punto práctico también de Dasgupta es qué le puede enseñar el mundo de Desta al mundo de Becky. El cuidado de la naturaleza. Desta vive de la naturaleza. La cosecha de maíz es muy importante. La cosecha del té es muy importante para ellos. Su vaca, sus animales. La naturaleza es básica. Es el medio en el cual vivimos y del cual nos sustentamos. De manera que son dos elementos, empresa y naturaleza, fundamentales y prácticos en este libro de Dasgupta. Espero que les haya gustado esta presentación. Realmente me encantan los likes y los comentarios son bienvenidos siempre. Suscríbanse si no lo han hecho. Busquen compartir con las personas a las que ustedes crean que les viene bien este tipo de ideas, con las cuales estamos conectando con nuestra realidad, la de este país, Colombia, la de los países vecinos, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Y no olviden la campanita